Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la mesa número 33 de estas jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y Caribe de la Universidad de Buenos Aires. En la tercera sesión del día de hoy, pero que en realidad es continuación de la sesión anterior, que se llama Las derechas transnacionales y la Guerra Fría, la violencia política. Ahora, antes, yo creo que en la primera parte estábamos más bien tratando de pensar a esas derechas transnacionales civiles. Yo creo que ahora vamos entrando, digamos, más bien en lo que fueron las redes de las derechas militares, ¿no? Y bueno, el impacto que esto tuvo de la violencia política, las distintas formas de la violencia política en que se expresó esto en América Latina. Tenemos tres ponencias, la de Miguel Alonso, la de Milena Samek y la de Ana Karen León Sánchez. Miguel está en España, Milena está en Argentina y Ana Karen está en México, ¿cierto? Ana Karen, que estás en México, ¿no? Bueno, eh, eh, y entonces vamos a empezar a darle la palabra a Miguel Alonso, con una ponencia que se titula Represores transnacionales, la exportación de la violencia franquista a Latinoamérica 1939-1975. Te vamos a pedir, Miguel, al igual que Ana Karen, y después le vamos a, bueno, cuando esté conectada Milena, también que hagan una breve presentación de sí mismos, es decir, que mencionen su pertenencia institucional y esta ponencia cómo se encuadra un poco en lo que están haciendo, o sea, porque hay gente que está haciendo tesis, hay gente que no, que ya son investigadores más profesionales. Entonces, bueno, a ver más o menos en cómo se encuadra eso que están haciendo, trabajo que están haciendo, que nos interesa muchísimo. Y además porque, bueno, precisamente como la sesión queda grabada, también para que después cualquiera que pueda acceder a la sesión sepa dónde están, dónde buscarlos. Bueno, Miguel, te doy la palabra y es un gusto y un placer que estés acá, que, bueno, intentamos encontrarnos, pero no lo logramos. Y que tu trabajo me parece fascinante, así que, bueno, adelante. Muchas gracias, Julieta. Simplemente tenía una pregunta. No sé si otros compañeros, porque me acabo de conectar Sí, ahora, han contame. puesto presentación o no. Yo tengo Sí, una, sí. pero si es más operativo y más rápido hacerlo sin, no tengo No, no, problema. no, 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 podés compartir la ¿No? presentación, Vale, sí, 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 adelante. vale, pues aprovecho. Bueno, a ver si sé cómo se hace esto. Yo creo que es así. Bueno, mientras se va poniendo que mi ordenador es un poco lento, voy comentando un poco. Bueno, primero agradecer la aceptación del texto y la posibilidad de participar aquí. Disculparme también porque yo soy bastante, bueno, bastante no, totalmente novato en lo que es el estudio de la violencia en el marco de la Guerra Fría y en el ámbito latinoamericano, con lo cual igual algunas cosas de las que digo y planteo que para mí son muy interesantes y muy llamativas, quizás estén bastante más tratadas y quizás sean no tan llamativas o no tan interesantes para quienes estáis aquí, pero bueno, es una pequeña incursión que esto deriva de lo que es mi trayectoria investigadora. Yo me he dedicado sobre todo al estudio de la violencia de masas en ámbitos bélicos y en el marco de las dictaduras fascistas en la Europa bueno, de entreguerras, ¿no? Y sobre todo la dictadura franquista en España. Y como continuación de eso, en el año 2023, junto con otro compañero, sacamos un proyecto de investigación aquí en España dedicado al estudio de los perpetradores de la violencia franquista durante la Guerra Civil y durante la dictadura aquí en España, que es un enfoque que no se había tenido particularmente en cuenta, digamos, ese estudio centrado en quiénes ejercieron la violencia, las cadenas de mando, las diferentes dimensiones de los aparatos represivos, y a partir de aquí surgió esta línea de trabajo personal que fue la presencia de algunos de estos represores y ejecutores de violencia de masas en la guerra civil, sobre todo, pero también en los aparatos de la dictadura y después, que tuvieron cierto desempeño en Latinoamérica, como intentaré explicar. A ver si ahora sí que lo puedo compartir. Vale, diría que se está viendo, sí. ¿Sí? ¿Se está viendo la presentación? Sí, vale, perfecto. Vale, bueno, un Perfecto, poco. se ve.
Perfecto, gracias. Un poco el punto de partida de esta investigación es, bueno, he puesto esa pregunta inicial, pero porque yo creo que lo que me ayudaba más a enfocar la contribución a esta mesa, pero es una investigación un poco más amplia, como a ver si me da tiempo a plantear un poco más adelante. Pero es básicamente cómo influyó, o lo que me interesa a mí comentar aquí es cómo influyó la experiencia represiva del franquismo en la formación y modernización de los aparatos de seguridad, bueno, latinoamericanos serían determinados países latinoamericanos, porque no es una cuestión generalizada, sino que pasa en determinados países. Claro, aquí me interesa estudiar varios elementos que creo que están en conexión con los trabajos de varios y varias de las personas que estáis en esta mesa. Conozco particularmente, estoy manejándome ahora con la bibliografía, pero conozco particularmente el trabajo de Julieta, que he leído bastante sobre esa circulación transnacional, el trabajo de Laura Sala, el trabajo de compañeros en Argentina con los que yo tengo relación, Esteban Pontoriero, Marina Franco. Bueno, un poco mi investigación yo la quiero encuadrar en esta línea, a través de la circulación transnacional de los agentes represivos, en este caso quienes fueron agentes represivos en la dictadura franquista que luego tuvieron un determinado papel en Latinoamérica, como intentaré plantear. Eh, Entender cómo se produce esta transferencia de métodos y teorías de vigilancia, represión, control social, contrasubversión, contrainsurgencia, bueno, diferentes denominaciones y diferente terminología, en un camino que es de ida y vuelta. Esto me parece importante. Es un camino en el cual España tiene un papel exportador, sobre todo en los primeros momentos de la Guerra Fría, y anteriormente en otras cronologías, pero bueno, eso quedaría un poco más fuera de esta mesa, pero tiene un papel exportador en las primeras décadas de la Guerra Fría, sobre todo hasta más o menos los años 60, y luego tiene de forma muy interesante un papel importador, sobre todo a través del caso argentino. Hay una conexión ahí interesante en el cual España al final, digamos que el régimen franquista y la España democrática, porque entramos ya en la época de los años 80, lo que hace es importar parte de esas formulaciones teóricas de la doctrina de seguridad nacional, de la contrasubversión que se desarrollan en el marco de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Y eso lo exporta a determinados contextos que se producen en España en los años 80, que, bueno, si no se conocen particularmente, pues es digamos, el desarrollo o digamos, la resistencia por parte de ciertos sectores que provienen de la dictadura, sectores militares y de las fuerzas de seguridad, a la apertura democrática, a la guerra sucia contra el terrorismo de ETA, el desarrollo de un golpe de Estado a comienzos de los años 80 que precisamente planteaba un poco, ponía sobre la mesa una solución argentina a lo que se consideraba como un escenario subversivo en el caso de España, ¿no? Y me parece interesante entender esos caminos de ida y vuelta a través un poco de las trayectorias de estos represores, ¿no? Y luego también entender cuál es una cuestión que yo creo que a nivel historiográfico, yo diría que desde la parte de la historiografía latinoamericana no se ha puesto particular atención. Desde luego, desde la parte de la historiografía española no se ha puesto nada de atención, que es cuál es el papel papel activo que tiene España, entendido desde el punto de vista de la violencia, en la Guerra Fría, particularmente en el escenario latinoamericano, ¿no? Porque hay esos evidentes lazos, ¿no? Culturales, de relaciones diplomáticas, en fin, relaciones de larga data, que hacen que sea un escenario particularmente propicio para que España despliegue su política internacional más que otros, ¿no? Y luego un poco descentralizar esa historia de la violencia en la Guerra Fría. Y pongo bueno, ilustro con el libro este de Bestard, que un poco lo que intentaba plantear era tratar de leer la Guerra Fría más allá de esa dinámica de bloques, ¿no? Bueno, los marcos temporales, muy brevemente, son la Guerra Civil Española, la dictadura franquista y la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Eh, nada particularmente sorpresivo. Bueno, un poco la idea de partida de esta investigación es que el franquismo, la dictadura franquista, no es una suerte de escuela represiva, ¿no? La Guerra Civil Española y la posguerra conforman un laboratorio de experimentación represiva. Eh, Sobre todo por una cuestión, porque es uno de los primeros escenarios, desde luego antes, si nos planteamos en el marco de las dictaduras fascistas, desde luego antes de lo que pasa en Alemania y antes de lo que pasa en Italia, es uno de los primeros escenarios donde, y desde luego el escenario a mayor escala hasta el año 1939, en el que se hace posible el exterminio físico del enemigo interno entendido en clave marxista. Y esto es importante. Antes de que se produzca la violencia de masas en Alemania, antes de que se produzca la violencia de masas en Italia, se produce la violencia de masas en España en el marco de la guerra civil por parte de un régimen que es fascista. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Es un laboratorio de experimentación represiva donde se forman muchos de los perpetradores, o digamos todos los perpetradores, que luego acaban formando
parte de esas misiones militares y policiales que son destinadas a Latinoamérica. Pero es una violencia de masas que yo también intento entenderla dentro de una genealogía más amplia, ¿no? Dentro de un espacio de circulación, y ahí está un poco eh, ese mapa que es un poco cutre, pero bueno, ha intentado representar visualmente lo que intento plantear, que es básicamente esa violencia que proviene de los espacios coloniales, de la guerra de Cuba a finales del siglo XIX y de las campañas coloniales españolas en el norte de África, en Marruecos, en las 3 primeras décadas del siglo XX, que luego de la Guerra Civil Española y la lucha contra la guerrilla franquista en los años 40, que es un escenario de guerra igualmente, se exporta a diferentes lugares y a diferentes espacios en Latinoamérica con diferentes dimensiones. Luego, a ver si me da tiempo a un poco a tratar de identificarlas claramente, pero bueno, diferentes dimensiones, no todas tienen la misma entidad, pero bueno, creo que es interesante. Y luego ese camino de vuelta que señalaba, que está representado por el color negro, ¿no? Que desde Argentina toda esa violencia, todo ese desarrollo de las doctrinas de seguridad interior y de contrasubversión en Latinoamérica vuelve otra vez a España a través de algunas figuras interesantes. Bueno, ahí he puesto un poco las principales características de la violencia en el marco 36-52 en España. Como hay poco tiempo, creo que no me detengo demasiado en esto porque bueno, es básicamente un escenario de violencia de masas en clave bélica, en el cual digamos, el aparato de seguridad, el aparato represivo de la dictadura se construye en un marco bélico y se construye en un marco en el cual hay aproximadamente, como pongo ahí, unas 140.000 víctimas mortales, más varias centenares, miles más de internados, perseguidos, en fin, en el lapso 36-52 durante la guerra civil, durante la dictadura y durante la lucha contra eh, la guerrilla antifranquista, ¿no? Particularmente interesante es que de esas 140.000 víctimas mortales, aproximadamente unas 53.000 se concentran en los 6 primeros meses de guerra, donde buena parte de los personajes que intentaré dibujar aquí de forma muy breve tienen posiciones de mando, con lo cual es interesante verlos en ese contexto. Bueno, ¿cuáles son un poco cómo se concreta esa, digamos, exportación de la violencia franquista a América Latina que yo intento describir de forma muy breve aquí, ¿no? A través del envío de misiones policiales y militares a países latinoamericanos para la formación de sus cuerpos de seguridad, tanto del ejército como de la policía. Por ejemplo, es muy importante la misión que se envía entre el año 49, bueno, están impuestas en la tabla un poco las cronologías, el año 49 y el año 53 a Perú para el entrenamiento de la Guardia Civil de Perú, que es un cuerpo homólogo del que se forma en España en la primera mitad del siglo XIX. También hay una misión a Venezuela, hay una misión muy importante a la República Dominicana en el año 59 y luego hay un par de misiones que no tengo exactamente claros sus contornos porque es un proceso de investigación que está todavía en marcha. Una a Honduras, presumiblemente a finales de los años 50 y una a Guatemala que seguro está en vigor en el año 60, pero que no sé qué duración tiene. Estamos en proceso de tratar de rastrear los archivos porque los archivos, digamos, no son particularmente eh, claros. Supongo que como en todos los sitios esto es un problema transversal y generalizado al que nos enfrentamos todos y todas para plantear este tipo de cuestiones. Bueno, los objetivos están un poco señalados ahí: formación policial y militar, modernización de las técnicas represivas, digámoslo así, enseñanza de metodologías de inteligencia y contrainteligencia y, sobre todo, entenderlo toda esta cuestión dentro de un prisma claramente anticomunista. Destrucción del enemigo interno, que es un enemigo comunista, dentro de este marco global que se ha creado de lucha contra el comunismo y en el que España tiene que reposicionarse, porque esto es un elemento importante. Una de las ideas principales, y me adelanto a una de las cuestiones que planteo, pero bueno, lo señalo ya, es que mi hipótesis de partida es que, digamos, España tiene, como todos sabemos, tiene una alianza, la España franquista tiene una alianza muy clara con la Italia fascista y la Alemania nazi, ¿no? Y cuando ambos regímenes fascistas caen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en el año 43, 44, 45, España queda aislada internacionalmente. Entonces tiene que hacer ese ejercicio un poco de reconfiguración política en el cual, digamos que prioriza su identidad anticomunista, prioriza su identidad católica, ¿no? Que antes estaba hablando de la cuestión del anticomunismo de raíz católica, prioriza esas identidades y mi hipótesis de partida, mi hipótesis de trabajo aquí es que lo que hace es decir, bueno, ahora el enemigo al que hay que destruir es el enemigo global comunista y uno de los pocos regímenes en pie que tienen una experiencia amplia y contrastada en destrucción del enemigo comunista es la dictadura franquista, con lo cual
esta es nuestra carta de presentación dentro del marco de la Guerra Fría, ¿no? Luego hay otro tipo de contactos que no son directamente misiones policiales y militares propiamente dichas. Hay contactos por parte de oficiales de la inteligencia chilena a comienzos de los años 60 que buscan en España formación anticomunista, precisamente señalando dos cuestiones que me parecen relevantes, como son el hecho de que consideran que España tiene un compromiso anticomunista más fuerte que el de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene unas metodologías demasiado gigantescas, ¿no? Demasiado amplias para las capacidades que tiene el Estado chileno. Entonces, quizá España es un modelo mucho más cercano y mucho más asumible. Luego también hay contactos entre el embajador español en Panamá y la Escuela de las Américas, en el cual desde la Escuela de las Américas se pide material producido por la dictadura franquista, la causa general, que luego si a alguien le interesa explico lo que es, y otros materiales elaborados durante la guerra civil para construir la idea del enemigo comunista que se piden como material formativo para la Escuela de las Américas, con lo cual me interesa ver cuáles son estos aportes, que yo entiendo que no son unos aportes quizá al nivel de lo que pudo suponer la doctrina de la guerra revolucionaria francesa, pero sí creo que son aportes que se pueden tener en cuenta. Muy brevemente, ¿cuáles son los perfiles de quienes, y creo que me quedan un par de minutillos o tres y voy terminando, los perfiles de quienes integran estas misiones? Militares, oficiales del ejército, oficiales de la Guardia Civil, que es un cuerpo policial militarizado eh, que surge en España, como he dicho antes, a mediados del siglo XIX, y policías de rango medio y alto. Y esto es interesante porque en misiones anteriores que se envían antes de la Guerra Civil, en los años 20 y en los años 30, sobre todo a Perú, los rangos más o menos, digamos, hay rangos más bajos. En estas misiones no, son rangos medios y altos, ya son todos oficiales. En las misiones anteriores hay suboficiales. Y tienen unas trayectorias comunes que les caracterizan como perpetradores de violencia y como expertos securitarios. Participación en las guerras coloniales en Marruecos, sobre todo en la etapa álgida, que son los años 10 y los años 20, represión del movimiento obrero durante la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, como he dicho, evidentemente en el bando fascista, la lucha contra la guerrilla antifranquista y su participación en puestos de máxima relevancia dentro de los servicios de inteligencia y seguridad de la dictadura. Y para mí esto no es casual. El hecho de que se envíe a este tipo de individuos que tienen una experiencia probada como expertos y especialistas de seguridad interior y contrainsurgencia, digamos, me da un poco la clave interpretativa de cuál es una de las potenciales funciones que tienen este tipo de misiones. Evidentemente, en esta investigación falta un elemento muy importante, que lo menciono en el paper, pero bueno, no, lo comento ahora aquí, que es me falta poder acceder al contenido, si es que es accesible, que es, evidentemente esto es un problema, al contenido de esta formación o a alguna aproximación donde se pueda hablar algo más del contenido de esta formación. Pero bueno, yo creo que se puede concluir de forma medianamente solvente que si a quien se envía es a represores o perpetradores de una larga trayectoria marcada por la especialización en este tipo de prácticas, cuyas carreras profesionales se han construido en el perfeccionamiento de la violencia de masas y estamos en un marco de lucha anticomunista y los regímenes a los que se les envía no son desde luego democracias, sino que son dictaduras generalmente militares, creo que podemos colegir de todos esos elementos que lo que se está haciendo es tratar de exportar esa violencia con otros fines, que los menciono un poco aquí muy rápidamente y voy terminando, que es también fines diplomáticos. Y lo mencionaba antes, al final el franquismo está aislado internacionalmente, con lo cual una de las formas que tiene de influir, de volver a recuperar un poco de papel internacional y de presentarse frente a los aliados occidentales es decir, bueno, nosotros podemos aportar esto. Nosotros hemos, y permitidme un poco los términos en los que lo voy a decir, nosotros hemos matado a 150.000 comunistas, con lo cual sabemos matar comunistas y podemos enseñar a matar comunistas en los países en los que sea necesario. Esto, evidentemente, el franquismo también lo utiliza para desarrollar o intentar desarrollar su propia política exterior, que luego tiene sus problemáticas, ¿no? Y no tiene, desde luego, mucho efecto, pero al menos se presenta internacionalmente en este sentido. Habría que ver en qué medida, evidentemente, esto influye o no, si hay documentación que lo demuestre o no, yo no la he encontrado todavía, pero algunas cosas sí, indirectas, si esto influye o no en el proceso de restitución internacional del franquismo, de la España franquista, que, digamos, acaba consolidándose a comienzos de los años 50 con la firma de los pactos con Estados Unidos y todas estas historias.
acabo con esto. Los caminos de ida y vuelta. Decía antes, España es un ejemplo de metodologías, pero también de escala, yo creo, sobre todo en la primera fase de la Guerra Fría. Al menos es lo que un poco la investigación que yo he planteado me arroja. El fin de las misiones, salvo que encuentre otras, que no parece muy probable, termina a comienzos de los 60, un momento en el cual comienzan a irrumpir, yo creo que las doctrinas procedentes sobre todo de Francia, la guerra revolucionaria, y de Estados Unidos, y se produce un desarrollo de doctrinas propias en el espacio latinoamericano, que no voy a hablar porque aquí evidentemente estoy en una posición de inferioridad con respecto a la gente que habéis trabajado todo esto, que lo sabéis muy bien. Y entonces yo creo que España se convierte, o pasa de maestra, podemos decirlo así, a aprendiz. Y es interesante porque yo encontré un caso de un curso de inteligencia impartido en el año 79 dentro del marco de la dictadura militar de la Junta Militar Argentina, en el cual participa un agregado militar español en Buenos Aires, que es este individuo que está aquí, José Frías Ovalle, que al año siguiente participa en un curso, ya en democracia, estamos hablando en el año 80, en un curso de inteligencia interejércitos que se imparte en España, en el cual él imparte dos charlas: contra subversión e infiltración comunista en Latinoamérica. Y además es un individuo que ha publicado, y hay un ejemplo aquí, ¿no? Algunos ensayos en el cual él aboga por una solución argentina al problema de la subversión en España, que identifica de forma normal, como en otros países, con todo lo que no sea la heterosexualidad, las drogas, evidentemente el comunismo, los estudiantes, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Con lo cual me interesa mucho, o creo que es muy interesante este camino de ida y vuelta. Y bueno, pongo aquí unas conclusiones que no tienen más historias, Sí, tratar de ya entender un poco tenés el... tiempo acabado, así que vamos a las Vale. conclusiones. Sí, no, pues lo dejo así, simplemente las conclusiones, que es un poco un resumen de lo que he planteado, y estos dos trabajos que pongo ahí a modo ilustrativo, pero que son dos trabajos de dos de estos individuos, el de la izquierda, Victoriano Suárez, que participa en la misión de Perú, y el de la derecha, Luis Caniz, que participa en la misión de Guatemala, los cuales ellos también generan, digamos, teoría del enemigo interior y de la seguridad nacional, que es una teoría que se publica en esos propios países en los que ellos hacen las misiones, con lo cual es interesante, digamos, analizar estos intercambios bibliográficos también. Y nada, lo dejo aquí. Muchas gracias. Excelente, Miguel. Ay, no sabéis la ganas que tengo de abrir la boca. No Vale, voy a vale. decir nada después, matar. Quedo a la espera. Sí, Gracias. Y perdón sí, si me, y sí. perdón si me he extendido. No, no. Bueno, Milena, ¿estás por ahí? ¿O preferís exponer última? No sé si está si puedo última, todavía hay ruido acá. Ok. Ana Karen, ¿estás como preparada como para poder exponer? ¿Sí? ¿Sí? Va, Sí. genial. Entonces hacemos eso. Bueno, Ana Karen León ella es mexicana, va a exponer sobre la violencia sexual en la Guerra Fría Interamericana, perspectivas y prospectivas en Guatemala y Paraguay. Además, mandó un chivo y es que escribió un libro muy bueno, que es su tesis, así que pueden leerla. Hola, pues muchas gracias y también gracias por la paciencia. No estoy en mi momento más lúcido porque soy un poco enferma, pero un poco les comento sobre mi inscripción institucional. Yo actualmente, bueno, soy latinoamericanista y actualmente estudio la maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de La Plata. Y soy parte de un equipo, ¿no? En México que coordinamos un espacio que se llama, es un seminario, ¿no? Estrategias teórico-metodológicas para estudiar las violencias en América Latina, con Cristina Pirker, con Fernando López. Y un poco la intención de la ponencia es que yo vengo trabajando me interesan las investigaciones sociohistóricas, ¿no? De las violencias masivas en contextos de conflictividad social, particularmente en la Guerra Fría, y sobre todo, digamos, como la relación entre mujeres, guerra, ¿no? Conflictos armados, genocidio, eh,
y violencia sexual. Entonces, vengo trabajando Guatemala, no obstante, la intención un poco de este trabajo que vengo a charlar con ustedes es justo un poco algo que he aprendido con Julieta, con Laura, es que es muy importante como tener estas miradas transnacionales, ¿no? O sea, como, entonces este es un esfuerzo, es un primer esfuerzo por acercarme a lo que ocurre en Paraguay porque digamos que por distintas razones he tenido cierta información que a la luz de Guatemala a mí se me hace muy llamativo, ¿no? Entonces quisiera arrancar, ¿no? Con una noticia reciente, el 10 de marzo eventualmente tengo una presentación, pero voy a charlar, ¿no? El 10 de marzo del 2026, ¿no? En Paraguay se dio a conocer la noticia sobre la confirmación de una sentencia por daño moral, ¿no? O sea, daño moral lo pongo entre comillas, porque es una categoría que cuando hablamos de violencia sexual, de violencia política, tiene muchos significados que no siempre son precisados, ¿no? Y esta sentencia fue a Norma Elizabeth Patiño, quien fue una víctima infantil de la dictadura estronista, ¿no? Patiño fue secuestrada a la edad de 2 años junto con su madre. Esto es importante. Su madre había participado en una manifestación de estudiantes por la disolución del Congreso en agosto de 1959, ¿no? Recordar que el periodo estronista va de 1954 a 1989, ¿no? El 54 es una fecha importante no solo para el Paraguay, sino para Guatemala, pero no me voy a meter ahorita en eso. Y es interesante porque en la sentencia de indemnización se menciona que secuestraron a Patiño para hacerla hablar, para hacer hablar a la madre, ¿no? Torturaron a la niña y la sometieron a todo tipo de vejámenes, ¿no? En las notas no se dice cuáles son esos tipos de vejámenes, ¿no? Pero en los circuitos paraguayos se habla, ¿no? Como de la relación, se volvió a hablar de la relación entre infancias y violencia sexual, ¿no? Durante el estronismo. Se señala, en efecto, que este fue un fallo histórico, ¿no? Y cuando yo escuché esta noticia, lo primero que pensé, pues, es en que esto recién está ocurriendo en el 2026, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en el Paraguay respecto al tema de la violencia sexual? La segunda cuestión que me vino a la mente es que precisamente el primer caso que se conoce con un nombre, ¿no? De una sobreviviente testificando en una comisión de la verdad, en este caso en Guatemala, es el caso de Yolanda Aguilar, ¿no? Yolanda Aguilar en 1979 siempre tenía 15 años y también fue secuestrada. Es importante decir, un poco para ir tejiendo como algunas relaciones, ella era hija de un dirigente demócrata cristiano, quien fue asesinado en el 75 y a la vez también era hija de una abogada sindicalista, ¿no? Quien está desaparecida desde el 85. Entonces, Yolanda Aguilar fue torturada y además fue el primer testimonio que se encuentra en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en donde ella detalla la violencia sexual que vivió por parte de los soldados guatemaltecos, ¿no? Entonces, digamos que aunque las temporalidades son distintas, estas dos historias, ¿no? Nos permiten un poco poner en el centro como quiebres frente a un pacto patriarcal contrainsurgente que se desarrolló durante la Guerra Fría latinoamericana. Quiero señalar, ¿no? Como se ha dicho, hay toda una literatura sobre violencia sexual, ¿no? O sea, yo parto del hecho de que no es inevitable en conflictos armados, guerras o genocidios, ¿no? La violencia sexual, sobre todo cuando ocurre de manera masiva e incluso sistemática, ¿no? Y se ha demostrado en Paraguay y en Guatemala, ahorita voy a hablar de eso, en qué consiste un poco esa sistematicidad, sobre todo en el caso guatemalteco. Cuando ocurre, digamos, de manera sistemática, hay una pugna de poder sobre lo político, donde el género es relevante en la producción tanto de la violencia como del orden que se está instaurando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que estos dos casos pueden
abren preguntas sobre qué se entiende por violencia política durante la Guerra Fría, ¿no? Las categorías que circularon y qué pasa cuando la violencia política es leída desde una mirada de género. Hasta el final de la ponencia o en los comentarios me voy a detener en por qué seguir hablando de mujeres y género y mujeres y violencia sexual, pero ahora solamente quiero como meterme en la unidad de análisis que son las tipificaciones, un poco para ver qué significados, ¿no?, circularon en el siglo XX. Como es muy conocido, fue a finales de la década, ¿no?, de los 90 del siglo XX, en donde ocurrió la tipificación de la violencia sexual en los conflictos armados, ¿no? Y esto se debió particularmente por dos tribunales, el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal de Ruanda. Y entonces fue en ese momento en el que tenemos distintas categorías ligadas, digamos, previamente a eso había categorías como daño colateral, como crimen de honor, ¿no? Por ejemplo, ligado a no es un crimen contra una mujer, sino es un crimen contra el padre, el hermano, ¿no? Y entonces, en este nuevo escenario que inauguraron los tribunales, voy a presentarles ahora sí. Lo que vemos es como una circulación de nuevas categorías que van a tener, digamos, una recepción, una adaptación en América Latina, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, se puede ver eso, ¿no? O sea, como tenemos el entendimiento de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, actos de tortura, persecución bajo la figura de lesa humanidad, crimen de guerra e incluso genocidio, ¿no? ¿Y esto cuál fue, digamos, la repercusión en América Latina, ¿no? El primer gran caso, ¿no?, en donde se empieza a hablar de la violencia sexual es el caso guatemalteco. Y mencionar algunas cosas, ¿no? En 1998 se publicó el informe del proyecto REMI, que se llama Guatemala Nunca Más, ¿no? Organizado por la Iglesia. Y en el 1999, es decir, un año después, se publicó el informe Guatemala Memoria del Silencio, ¿no? Ese organizado por la ONU, que es el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Digamos que estos informes inauguraron en América Latina una visión que iba más allá de lo coyuntural, ¿no? Informes previos se enfocaban en años muy concretos de la violencia y en cambio Guatemala, ¿no?, lo que hizo fue abrir la perspectiva histórica y ojo, esto también va a ser algo que va a pasar con el informe de Paraguay, ¿no? Voy a hacer una anotación más adelante. ¿Qué se estimó y por qué hablar de género, no? En Guatemala, pues la comisión estableció que hubo 150,000 muertos, 50,000 desaparecidos, 1 millón de desplazados, 400 aldeas arrasadas, 200,000 niños y niñas huérfanas en los 36 años del conflicto armado, de 1960 a 1996. Si bien hay ciertas críticas que permiten entender que en los muertos, desaparecidos y desplazados también existen mujeres, ¿no? Hay otros datos que se nos van de estos informes, por ejemplo, saber cuántas embarazadas o no embarazadas había, digamos, entre las víctimas, a pesar de que sí se tienen algunos testimonios. Otra cosa que ocurrió en estos informes es que precisamente se habló de una categoría central, ¿no? Fue la tortura, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron estas personas que fueron torturadas? Por ejemplo, en el caso del REMI, ¿no?, se menciona que las víctimas de tortura, ¿no?, relacionadas con las masacres fueron fundamentalmente hombres, ¿no? El 90%. Sin embargo, ¿no?, el debate es que precisamente, como podemos ver en la siguiente imagen, que este es un fragmento del formulario utilizado en el REMI, cuando vemos la lista de violaciones, ¿no?, no aparece, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no?, la categoría de violación, ¿no? Tenemos otras categorías y esto es importante porque cuando hablamos de violencia sexual como
un concepto paraguas, por nombrarlo de alguna manera. Ese concepto paraguas, a su vez, tiene distintas maneras de perpetrarse, distintas prácticas. Y aquí podemos ver un primer entendimiento de la primera comisión, ¿no? Del REMI, donde se excluía la violación. No obstante, aunque se excluía, sí hay que decir que las personas encargadas de hacer las entrevistas lo recuperaron porque en los testimonios aparecía el tema de la violación. Por ejemplo, esto también es un fragmento del informe que se hacía al realizar la entrevista y podemos ver, por ejemplo, en tipos de tortura a la violencia sexual, ¿no? Esto es súper importante porque hizo que el REMI se planteara con 3 meses de anticipación a la publicación de su informe la necesidad de incorporar a las mujeres en el análisis de la violencia, ¿no? O sea, sí se hicieron cargo 3 meses antes y crearon, digamos, grupos focales en distintas áreas, sobre todo en el norte indígena guatemalteco. Otra cosa que hizo, digamos, ¿no? O sea, como esta discusión de la tortura va a ser fundamental en América Latina y vamos a ver qué pasa en el caso paraguayo, que aunque es en el 2008 la publicación de su informe, digamos, sigue dialogando con esa discusión, ¿no? O sea, de la violencia política y cuál es el papel de la tortura y cuál es el papel de la violencia contra las mujeres en la tortura, ¿no? Es decir, si la tortura, en el mejor sentido, subsume la especificidad de esta violencia, ¿no? O por el contrario, si le da un lugar a la violencia, ¿no? Cabe señalar que eso, ¿no? O sea, que Guatemala se hizo cargo, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es el otro informe, dio un salto más, ¿no? O sea, como que aprendió del proyecto REMI y dijo, y lo que hicieron fue identificar distintos modus operandi de la violencia sexual en Guatemala. Para mencionar brevemente, ¿no? O sea, uno de esos modus operandi es que la violencia sexual individual o selectiva ocurrió en espacios urbanos, ¿no? En donde el contexto de la víctima casi siempre había sido identificado, la víctima había sido identificada previamente, ¿no? Y en cambio, la violencia sexual que se perpetró en áreas rurales e indígenas fue masiva, pública y sistemática, ¿no? No identificadas individualmente, pero sí colectivamente. Podrá sonar un sentido común en la actualidad, pero el hecho de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico haya analizado la violencia sexual y construido modus operandi, sí fue un parteaguas para entender la violencia política, sobre todo porque la violencia sexual seguía pesando esta idea de que era una violencia aislada, que era una violencia excepcional, que era un desenfreno de algunos soldados, ¿no? En el caso paraguayo, entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Tenemos la Comisión de la Verdad que se publica en el 2008, ¿no? Para esto ya había pasado Guatemala y también Perú, que fueron las comisiones latinoamericanas. En Paraguay, digamos que cuando uno se adentra a su informe, ¿no? Lo que menciona es que ellas y ellos quieren, digamos, según su artículo 1, analizar los hechos de violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el 54 y el 2003. Esto es interesante porque no hacen el análisis hasta el 89, que es cuando cae Stroessner, sino que lo abren incluso al periodo democrático. No obstante, hay que decirlo, la violencia ligada al periodo democrático es mucho menor, o sea, la mayoría de los testimonios fueron durante el estronismo, ¿no? O relacionados a ese periodo. Una de las cosas que ocurrió, ¿no? Fue que eso, lograron sistematizar no el 50% de los testimonios de mujeres, lo que sí pasó en Guatemala, que hubo esfuerzos porque hubiera al menos el 50% de los testimonios. Y una pregunta es, ¿qué está entendiendo la Comisión de Paraguay sobre violaciones a derechos humanos? Un poco con los antecedentes de Guatemala, ¿no? Y entonces, en Paraguay, la categoría de tortura va a ser central, ¿no? O sea, sin embargo, hay algunas dificultades al momento de analizar lo que la comisión entendió o no, porque a lo largo del informe, ¿no? Lo que vemos es que se refieren de distintas maneras a las torturas. A veces se refieren como tortura y otros vejámenes, a veces se refieren como torturas y otros tratos crueles, ¿no? Entonces, esto de torturas ¿no? De nuevo nos hace preguntarnos de qué manera se trabajó, ¿no? La violencia sexual.
Yo lo que hice fue sistematizar, digamos, a qué se referían por cada tipo de tortura, porque al final en algunos momentos hablan de tortura física, tortura psicológica, y sí hablan de lo sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este cuadro de la tortura física, ¿no? Donde están estos tipos golpes, ¿no? Bueno, no lo voy a leer, pero solo para que vean las categorías que se manejan, ¿no? En el informe de Paraguay, que si bien sí hubo un esfuerzo entre diferenciar entre mujeres y hombres, ¿no? Esto es lo que indirectamente llamaron torturas físicas. Y después tenemos esto de las torturas psicológicas, ¿no? En donde, por ejemplo, aparece, ¿no? La amenaza de la violencia sexual, ¿no? La amenaza de la violencia sexual a familiares y otro tipo de prácticas que se llevaron, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando una analiza, ¿no? La información de los datos, por ejemplo, dice, el 86% de las víctimas, ¿no? Que es un universo de 20.000 víctimas en el Paraguay, fueron objeto al menos de una forma de tortura física. Y el 83% fueron objeto de al menos una forma de tortura sexual, perdón, de tortura psicológica. Y esos datos, el problema es que no nos están diciendo, ¿no? Necesariamente qué de todo este universo de violencias físicas está relacionado en un primer momento con la violencia sexual, ¿no? E incluso ellos reconocen, ¿no? Que la violencia sexual, y yo estoy citando, y otros actos, ¿no? Se dieron frecuentemente contra las mujeres, pero también contra las niñas. Entonces, más adelante, en uno de los tomos posteriores, ¿no? Tenemos, digamos, ya ahora sí, Ana, 2 minutitos. sí, tenemos este cuadro, ¿no? De la tortura sexual a mujeres, ¿no? En donde incluso reconocen que se subestimó, ¿no? O sea, de nuevo, lo que vemos es que son algunos de los relatos en donde surgen, digamos, en los testimonios es donde surgen este tipo de relatos y se empieza a hablar de la tortura sexual, ¿no? Pero no queda claro, hay una ambigüedad entre tortura física, tortura psicológica, tortura sexual, que en América Latina ha habido debates álgidos, ¿no? Respecto a cómo se termina subsumiendo la especificidad, y no solo es una especificidad, algo que se encuentra al margen, sino, de nuevo, creo que si hablamos de la violencia de política de género, es decir, esta violencia por esta disputa política por la organización de lo social, ¿no? Sustentada en relaciones de género, no parece una crítica menor. Lo último que voy a decir, porque ya me queda un minuto, es que el caso paraguayo es interesante, es una palabra muy entre comillas, porque lo que ellos me parece que están iluminando en su informe tiene que ver con el cruce de las edades, ¿no? O sea, en Paraguay yo iniciaba con esta imagen de Patiño, que fue una niña de 2 años secuestrada con su madre, ¿no? El tema de la edad en el Paraguay va a ser fundamental, ¿no? En entender cómo la violencia sexual perpetrada por la dictadura estronista no solamente se perpetró contra mujeres mayores, sino también contra mujeres menores de edad, ¿no? Y esto es una beta de investigación, ¿no? Sobre o sea, yo sé, y Milena va a hablarnos sobre la violencia contra las infancias, pero me parece muy importante lo que está diciendo, digamos, el informe de la verdad paraguayo, los límites y alcances que está teniendo, que hasta el 2026 tengamos una sentencia. Y la otra cosa que es una beta que se abre, es que es interesante, y ahora sí cierro con eso, porque cuando hablamos, o sea, en Guatemala, por ejemplo, se dice que la violencia sexual se concentró en 5 años, que es de 1978 a 1983, ¿no? O sea, hubo esto de las coordenadas temporales y también de las coordenadas geográficas, que son el norte. En Paraguay, también cuando se habla de violencia sexual, se dice que hay un periodo, que es el periodo que va del 76 al 82, en donde la violencia sexual acrecienta contra las ligas agrarias campesinas. Sin embargo, ellos no tienen una perspectiva como la guatemalteca de lograr
articular esa violencia, lograr articular las masacres y la política contra insurgente. Se menciona como un dato, ¿no? Como bueno, y en este periodo pasó que hubo más violencia sexual y pasó que estaban las... Y por otro lado, en otra sección tenemos a las ligas agrarias campesinas. Entonces cierro diciendo que creo que la perspectiva transnacional nos permitiría en mis investigaciones como decir, a ver, ¿qué pasó en estos años que también en Guatemala ocurrió casualmente esta violación sistemática contra mujeres campesinas, ¿no? En zonas rurales. Entonces, termino con eso para, bueno, después podemos hablar, hay mucho que decir. Bueno. Bueno, fantástico, Ana Karen. Ahora le vamos a dar la palabra a Milena Samek, que ella efectivamente trabaja la violencia contra las infancias. Hay cosas que se puede, o sea, hay unos diálogos ahí que son muy interesantes de esta mesa. La ponencia de Milena es entre el botín de guerra y la destrucción de la semilla, características de la violencia represiva hacia las infancias como víctimas en Argentina, 1976-1983 y Guatemala, 1982 y 1985. Bueno, Milena, no sé, Me quedó largo el título. pero, pero habla despacio, porque a veces me pasa. Sí, no, quiero primero pedir disculpas. Estoy en la Facultad de Sociales presencial, donde se hicieron las jornadas, las mesas presenciales. Tenía otra mesa presencial de 11 a 1 y por eso estoy acá y bueno, con todo este lío. Así que bueno, pedir las disculpas. Voy a compartir pantalla. Milena, pero preséntate, por favor. Bueno, mientras. Ay, para. Bueno, soy Milena Same, como ya dijeron. Soy miembro del grupo de estudios sobre Centroamérica en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Soy becaria doctoral con ISET, con dirección de Julieta Rostica, que está acá presente. Y bueno, actualmente me encuentro cursando la maestría en estudios sociales latinoamericanos. Ahí estoy intentando compartir pantalla. Listo, ahí estamos. Se ve bien, ¿no? Ahora recién ahí sí. Dale, genial. Bueno, como decía, me encuentro cursando la maestría en estudios sociales latinoamericanos, recién arranco en realidad y estoy sobre todo pensando el plan de trabajo para la tesis y la selección de casos. Entonces, bueno, esta ponencia un poco está dentro de ese proceso. Lo que estoy intentando buscar es de qué forma puedo comparar Argentina y Guatemala en relación a la violencia en infancias, porque me encuentro como que hay tantas diferencias como posibles similitudes y me interesa también pensando, bueno, en esta perspectiva transnacional, ver cuáles pueden ser esas similitudes. Y bueno, esta ponencia lo que es, en realidad es una suerte de estado de la cuestión de lo que se ha dicho sobre la violencia en infancias en Argentina y en Guatemala. Y por ahí tal vez la pregunta que orienta un poco el trabajo es cómo se describe en la literatura este tipo de violencia en cada uno de los casos. Eh, bueno, como les dije recién, parte del propósito de este trabajo es ampliar las miradas sobre la violencia represiva hacia infancia, sobre todo desde la mirada desde Argentina. No se suele mirar a Guatemala, no se suele mirar a Guatemala en violencias infancias y hay un campo bastante consolidado en relación al estudio de las violencias hacia infancias en Argentina, sobre todo en los últimos años. Bueno, ¿por qué comparo en realidad? Obviamente estos dos casos son seleccionados porque son los que tengo, los que seleccioné para la realización de la beca doctoral, pero bueno, la comparación ya sé en que son, en estos periodos en ambos países, las dictaduras apelaron a la doctrina de seguridad nacional, la refundación de la democracia. Eh, Hubieron patrones similares represivos en zonas urbanas, sobre todo en el modus operandi de la red de desaparición forzada y que en ambos casos, en relación a la violencia hacia infancias, pese a que existía un consenso internacional de derechos humanos que buscaba proteger a las infancias, en ambos casos y en otros casos de la región también se ejerció una violencia específica hacia las infancias. Bueno, en relación a lo que el hallazgo que sería, que es un poco lo que orienta el argumento de esta ponencia, en Argentina hay un déficit
diría, de otros tipos de violencias infancias, además de las apropiaciones. Otros tipos de violencias infancias no se encuentran registrados y muy poco estudiados hasta en los últimos años que se empezó a hablar en la academia sobre todo este problema y en relación también a la aparición y la promulgación de varios juicios de infancias a lo largo del país, que son juicios donde se toma a las infancias como víctimas de violencia y no como testigos de la violencia de sus padres. En la mayoría de estos juicios se vuelve a llamar a testigos que habían participado en juicios a perpetradores que habían ejercido violencia sobre sus padres para abrir nuevos casos, tomándolos a ellos mismos como víctimas. Ese es un poco el contexto. Lo que yo quiero decir en realidad es que la riqueza que tiene la comparación y la mirada esta regional, transnacional, es que en Guatemala esta idea de la infancia como víctima no es algo que aparece recientemente, sino que estuvo trascendental a toda la literatura sobre la violencia represiva hacia infancias. Bueno, como mencionaba Ana Karen también, en los informes, en ambos informes de verdad, el de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y el del el REMI, se habla y tienen apartados separados la violación hacia la violencia hacia infancias. eh, e incluso una de las cuestiones conceptuales más que voy a abordar aparece en uno de estos informes. Bueno, en relación a esto, un poco lo que va guiando esta comparación son dos categorías que aparecen en el estado de la cuestión, que es la idea del botín de guerra y, para Argentina y la destrucción de la semilla para Guatemala. ¿Por qué las traigo? Porque creo que de alguna forma, metafóricamente, son dos categorías que remiten a una idea, a una metáfora de esta violación hacia la... de esta violación, sigo con violación, perdón, esta violencia hacia infancias es que creo que en este déficit que existe de los otros tipos de violencia en Argentina se sintetiza en la idea de que el botín de guerra tiene muchísima centralidad en todo lo que hay dicho sobre violencias infancias. En el caso de Guatemala aparece una mayor amplitud en la descripción de los tipos de violencia que sufrieron las infancias y aparece también esta categoría que es muchísimo más amplia, que es la idea de la destrucción de la semilla, que implicaría no solamente la apropiación de niños, sino también otros tipos de violencia como pueden ser torturas, violaciones sexuales, etcétera. Bueno, esta categoría, botín de guerra, que aparece en Argentina, eh, aparece por primera vez en realidad como una línea dentro del informe de la CONADEP, el informe de verdad de la CONADEP, y es retomada por la primera publicación institucional de Abuelas de Plaza de Mayo, que es el Cenocilia en 1985, que se titula, valga la redundancia, El botín de guerra. Eh, y aparece en un contexto que en realidad busca denunciar la cuestión de las apropiaciones lo que dicen algunos autores es que retomando el mismo lenguaje de los perpetradores, lo que se habla y que también creo que es uno de los límites de la categoría, es que se intenta agarrar la idea del botín de guerra como una denuncia de que los supuestos niños abandonados que eran apropiados en realidad no estaban abandonados, sino que habían sido robados y que habían sido llevados como botín de guerra. El tema con este uso de la expresión botín de guerra es que continúa con una concepción de los niños como sujetos que requieren de una tutela, ya sea de sus familias o de un otro que puede o no salvarlos, que es un poco el argumento que tenían las Fuerzas Armadas en relación a las apropiaciones. Pero bueno, esta denuncia, que igual fue muy efectiva y hizo que, bueno, Abuelas de Plaza de Mayo se convierta en lo que conocemos hoy, lo que hace es un poco perpetuar esta idea de que los niños necesitan una tutela y que estos niños ya estaban tutelados por sus familias y por eso es un delito, no no por otra cosa, sino que la tutela debería recuperarse hacia sus familias. Bueno, esta segunda categoría que aparece es muy del caso guatemalteco en realidad, que también tiene su origen en la cultura maya y eso, eh, aparece como un título de un capítulo en el informe REMI, pero es reivindicado también por otros informes como el de la CDH o el de ODAG, que es específico de infancias, y también otros autores académicos que reivindican siempre esta categoría. Eh, la riqueza de esta categoría es, por un lado, perdón, no, la relación que tiene con la lógica de genocidio en realidad, porque habla de la destrucción en la misma cosa, y incluso esta destrucción de por sí eh, por lo que refiere, incluye tanto, o sea, incluye el exterminio no solamente a través de la apropiación, sino también de otros métodos como ejecuciones arbitrarias, por ejemplo, desplazamiento, desapariciones, etcétera.
Esta idea de la semilla aparece también en varios testimonios, estos que están acá, yo creo que el de arriba es bueno, se ve ahí, del REMI y de la CDH, son diversas formas de hablar del niño como semilla y que es de ahí que parte la idea de la destrucción de la semilla como el exterminio de la infancia. Y bueno, esto que decía anteriormente, eh, esta idea de la infancia como víctima que hoy en Argentina aparece con tanta potencia como algo que se había olvidado tal vez y que no había aparecido en la de reconstrucción descriptiva de la violencia que había sufrido hacia las infancias. En Guatemala creo que no es un problema que se ve en la literatura que hay sobre el tema. Siempre se consideró a las infancias como víctimas, e incluso, por ejemplo, en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, en el capítulo de infancias hay como se remite todo el tiempo a la Convención de los Derechos del Niño, incluso se va hasta, de alguna forma implícitamente se va enumerando la cantidad de derechos que se le violaban a esos niños como sujetos de derecho, o sea, como víctimas en sí, nunca como testigos de la violencia de sus padres. Y este problema que aparece hoy en Argentina, que es hasta hoy estuvimos considerando a los niños como testigos y no como víctimas en sí, en otros lugares de la región, como por ejemplo en Guatemala, no había sido un problema, e incluso hay mucho más recorrido teórico y académico que aborda esta cuestión con mucha más profundidad que lo que se hizo hasta ahora en Argentina. Así todo, hay varias autoras que están mencionadas acá que hoy en día intentan recuperar y caracterizar sobre todo estas distintas formas de violencia que sufren las infancias en Argentina, y ahí es donde aparecen, que es de alguna forma a mí que venía trabajando el tema, me sorprende porque es tal la importancia que se le da a las apropiaciones en el caso argentino, que incluso en el sentido común o en por ahí investigaciones que no abordan particularmente las infancias en profundidad, no se sabe que los niños claramente sufrieron otros tipos de violencia, además de las apropiaciones. Y ahí es donde aparecen tal vez muchas similitudes y creo que van a seguir apareciendo con el caso guatemalteco, sobre todo, creo yo, en zonas urbanas y sobre todo tal vez en los casos de desapariciones forzadas, que como dije anteriormente, sabemos que hay similitudes en el modus operandi en Argentina y en Guatemala. Bueno, estas son las autoras que lo trabajan. Es muy reciente, como ven, los años en contar esa de 2011, que es una ponencia. El resto son artículos de investigaciones que son de los últimos 5 años y que es como el tema de importancia. Y bueno, no sé si fue muy rápido, siempre voy muy rápido, pero bueno, para ir cerrando, un poco de reflexiones finales para mí, porque estoy en este proceso de ver a ver en qué nivel puedo comparar los casos de violencia a las infancias en Argentina y Guatemala. Bueno, pensar la importancia un poco de cómo se nombran estos tipos de violencias en la literatura, tanto en la academia como en la prensa, como en los informes de verdad, porque esa forma de nombrar y la visibilidad que tienen las formas en las que se nombran las infancias hacen que a veces queden sesgados algunas otras violencias que tal vez pensamos que no ocurrieron, cuando en realidad ocurrieron, pero no tuvieron la visibilidad que tuvieron, por ejemplo, el caso de las apropiaciones en Argentina, con eh, el gran trabajo que hizo Abuelas de Plaza de Mayo y el reconocimiento internacional que tuvo Abuelas de Plaza de Mayo. Y también pensar esto que vengo pensando ya, que pensar en la posibilidad de que haya existido alguna forma de eh, ejercicio de la violencia hacia infancias desde una perspectiva nacional que haya operado como un plan sistemático en varios casos nacionales, pensando también en las similitudes, por ejemplo, con las adopciones internacionales. Particularmente en el caso de Argentina esto no es algo demasiado importante, pero en trabajos anteriores trabajamos por ahí el caso chileno y la realidad es que hay similitudes que llaman mucho la atención entre eh, cómo operaban los circuitos de adopciones internacionales en el caso de Guatemala y Chile, por ejemplo, y eso lleva a pensar de que, bueno, ok, hay modus operandi similares, por ejemplo, para los casos de desapariciones forzadas con presencia de niños, hay modus operandi similares en los casos de adopciones forzadas internacionales, tal vez hay algo más que explica por qué en varios países de la región aparecen de forma similares estas violencias hacia infancias. Entonces, bueno, pensando todo esto, tengo que ver cuáles van a ser exactos mis casos para al menos la tesis de maestría, y esto es como un intento de pensar en eso. Y bueno, sí, lo que acabo de decir recién es esto. Bueno, esto sí, en relación a, bueno, también
en este estado de la cuestión lo que salen sobre todo son diferencias, porque bueno, que claramente sabemos que los casos de Argentina, sobre todo lo que hay registrado y lo que es más hegemónico para hablar de la represión en Argentina y en Guatemala, hay diferencias, sobre todo, por ejemplo, en lo urbano y lo rural. En Argentina se habla muchísimo más de lo urbano y no tanto de lo rural. En Guatemala, a pesar de que está invisibilizado mucho lo rural, hay mucho dicho sobre lo rural, mucho más que en Argentina tal vez. Entonces pienso, bueno, hay un montón de diferencias, pero bueno, ¿cuáles serían las similitudes y en qué sentido puedo comparar intentando buscar estas similitudes en ambos casos? Y bueno, ahora sí. Gracias. Gracias, Mile. Bueno, bueno, yo voy a hacer algunos comentarios y por qué en su momento se me había ocurrido, digamos, agrupar estas ponencias. Eh, y un poco también escuchando a Miguel y bueno, sabiendo, digamos, por dónde vienen Ana Karen y Milena. Em, cuando yo había empezado a investigar el tema de cuando empecé a investigar hace muchísimos años el caso guatemalteco, ¿no? La violencia represiva particularmente perpetrada en las zonas rurales de Guatemala, básicamente el tema de genocidio. Una de las cuestiones más interesantes que me pasaba a mí como argentina, investigando un caso que no tenía nada que ver, lo que yo suponía con el nuestro, eran las absolutas y radicales diferencias que existían entre la experiencia represiva de Argentina y la experiencia represiva de Guatemala. Sin embargo, después de investigar mucho y a lo largo de muchos años, eh, la verdad que veía patrones bastante similares, ¿no? Y como, no como historiadora, porque no lo soy, sino desde la sociología, uno podía establecer algunas como preguntas de base que uno puede decir, bueno, es un delirio, puede llegar a ser un delirio, esto de tratar de pensar por qué las similitudes, ¿no? O sea, por qué podemos encontrar, o tal vez, Ana, cuando vos planteabas esto de que qué loco, ¿no? Que en Guatemala y en Paraguay, a veces en el mismo periodo de tiempo ocurren cosas tan parecidas. Yo creo que esas no son preguntas que son en vano, digamos, sino que son preguntas súper orientadoras, preguntas grandes que uno se tiene que hacer, como que son disparadoras de distintas investigaciones, ¿no? O sea, en el caso, lo que yo encontraba y firmemente empecé a investigar después, era esto un poco que estaba planteando Milena, de las similitudes en el ejercicio de la desaparición forzada en las zonas urbanas de Guatemala y Argentina, ¿no? O sea, esto de había desaparición forzada, hubo desaparición forzada y las características. Hay muchas formas de desaparecer gente. Sin embargo, las características de la desaparición forzada de personas a las zonas urbanas de Guatemala y de Argentina presentaban patrones muy similares. Y eso, digamos, me llevó a decir, bueno, vamos a investigar si efectivamente, por un dato cronológico, que era efectivamente que yo encontraba que el grueso de la desaparición forzada de Argentina, por eso yo creo que a veces hacer esta cuestión cuantitativa, ¿no? De contar y que vos un poco lo estás haciendo también, Ana, es esto de empezar a contar, a ver, bueno, a ver, ¿cuándo pasaron? ¿En qué momento? Y la verdad que empezar a tener un poco más idea de fechas precisas, de cuándo se acumulan los casos, empezar a establecer como alguna relación cronológica entre, ¿no? determinados patrones de violaciones a los derechos humanos en un determinado momento, en un lugar y en el otro, ¿no? Si bien efectivamente uno no puede decir, bueno, si yo encuentro un vínculo en la formación de la represión política, hay una conexión directa con la forma de la represión política en ese periodo de tiempo, bueno, pero realmente, por lo menos a lo que me fue conduciendo a la investigación, es que no voy a encontrar a la persona cometiendo la violación a los derechos humanos, pero sí hay una conexión, digamos, muy
muy directa, ¿no? Y que en realidad cuando uno ve los casos en la justicia, también los casos judiciales se manejan así, ¿no? O sea, eh, con lo que se llaman evidencia circunstancial y demás, en donde uno puede armar todo un entramado en donde, digamos, justificar y decir, bueno, efectivamente, atrás de esto, como decía Miguel, bueno, a ver, fueron enormes cuadros, digamos, de las Fuerzas Armadas españolas, importantes, que estuvieron en operativos muy importantes, que estuvieron en América Latina en ese momento, bueno, no eran cualquiera, eran personas muy importantes que estaban formando gente y demás. O sea, ir a recorrer y transitar los legajos de esas personas, digamos, puede llegar a ser muy interesante, y no sé si esto lo hiciste, Miguel, pero por lo menos cuando uno ya tiene los nombres, tal vez a veces ir a buscar los legajos es bastante interesante, bueno, encuentra incluso hasta qué fueron a hacer, ¿no? Qué fueron a hacer en esas misiones al exterior. Entonces, en este sentido, me parecía muy interesante, Miguel, lo que estás haciendo, un poco de esto de identificando las personas que vinieron a América Latina, los países y los lugares. A mí me llama mucho y poderosamente la atención los años 60. Vos sabés que en Argentina se dictó un curso muy importante que seguramente tal vez te lo habrá mencionado Pontoriero o alguno de los autores con los que hablaste, y si no, yo lo he trabajado en varios artículos, el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria que se dictó acá en la Escuela Superior de Guerra, o sea, porque inmediatamente que habían llegado las misiones francesas, ellos se fueron, y en el 61 se dicta ese curso interamericano, ¿no? Es un curso interamericano sobre guerra contrarrevolucionaria, o sea, todas las ideas francesas un poco mezcladas con las argentinas, pero es muy interesante porque ese curso fue más importante de lo que pensamos, por la circulación de folletos y de material que hubo, incluso material que, por ejemplo, está citado en los manuales de guerra contra subversiva de América Central, y que tratando de indagar un poco en esos materiales, y dando vueltas y tratando de encontrar esos materiales tan importantes, o sea, a lo que voy es que tan importantes fueron los materiales que circularon en 1961 acá en Buenos Aires, que, o sea, están citados en los manuales de guerra, ¿no? O sea, es que no fueron libros así nomás, sino que tuvieron una importancia fundamental digamos, en la consolidación de la doctrina militar de distintos países. Y que, o sea, yo me acuerdo bueno, hubo de representantes de 14 países del continente, pero cuando yo empiezo a rastrear el documento ese que estaba citado en el Manual de Guerra contra la Subversión de Guatemala, encuentro que la única persona sobre la cual que cita párrafos completos de ese folleto y lo menciona y lo ancla en el curso interamericano de guerra contra la subversiva es Prudencio García. Y Prudencio García es un militar español muy importante, que incluso lo conocí personalmente y no dudo que esté vivo, pero con Prudencio García hay que hablar, y ojalá que siga vivo, porque yo traté de contactarlo después de haber hablado. Ay, me quiero morir, porque Prudencio estuvo trabajando acá en Argentina y estuvo trabajando en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, ¿no? Me llama poderosamente la atención que Prudencio tenga ese folleto, porque estoy casi segura, o sea, estoy en un 98% segura de que hubo militares españoles tomando ese curso en Argentina en ese momento, en el 60. Y después otra cosa muy importante, me parece, para agregar, y que después, o sea, con mucha paciencia, en algún momento te lo voy a pasar, es porque eh, en los cursos de inteligencia que dictaban los militares argentinos, sobre los cuales trabajé yo, y digamos primero que encontré y después que logré rastrear ya con mayor intensidad, que son los cursos de inteligencia por oficiales extranjeros, que en sus siglas son, y después se llamaron curso de inteligencia para oficiales de países amigos, y que ahí es cuando logré identificar a los guatemaltecos, a los hondureños, a los salvadoreños, etcétera, y a los de la Guardia Nacional de Nicaragua que habían venido a tomar todos esos cursos, y que además tenemos en los planes de curso complementario cuáles fueron los objetivos de cada uno de esos cursos. O sea, si bien yo no puedo decir exactamente el programa
de esos cursos, sí puedo adelantar un montón de cosas específicas sobre esos cursos, había españoles. Y a mí me llamó la atención que había españoles, digamos, o sea, no tomé apunte de los nombres, pero yo tengo los documentos, así que es cuestión de con paciencia ir a buscarlos y pasarte los nombres de esas personas, porque yo creo que ahí está, es muy importante esto, ¿no? O sea, vos mencionabas el nombre de una persona que vino a tomar un curso, pero ellos eran más. Y los nombres los puedo encontrar. O sea, esto estamos hablando de los que vinieron a tomar los cursos a fines de en la década del 70, mediados de la década del 70 en adelante, y que posiblemente volvieron a España. Por supuesto que no, ahí sí no puedo colaborar, digamos, en tu primer parte de la investigación, que tiene que ver con esto de cómo influyó el franquismo en América. Ahora bien, la circulación que quiero hacer es la siguiente. Cuando Milena empieza y está trabajando y busca información fuerte, y empieza a trabajar fuerte sobre el tema de las violaciones cometidas contra las infancias en Guatemala, y en realidad ella empieza trabajando específicamente sobre, y Ana González también, sobre todo Ana también, bueno, y también está Juanjo Margos de Guatemala y demás, que vienen trabajando sobre la cantidad de niños y niñas que fueron dados en adopción en todas las redes legales afuera, y empezamos a encontrar que ese es un patrón común de Guatemala con Chile, pero además con el franquismo, porque el primer libro sobre esto, ¿no? Milena, si yo mal no recuerdo, tiene que ver con, me pregunto, y esta es una cosa que es totalmente suelta, pero ¿por qué no? Si en realidad no hubo alguna, eh, también, si no había alguna idea, alguna instrucción especial, alguna enseñanza especial y particular respecto de qué hacer con los pibes que quedaban ahí, ¿no? Y que de repente fueron dados en adopción, porque es que la realidad es que hay patrones muy similares. Es muy difícil de reconstruir esto, y bueno, sobre esto Milena va a poder decir muchísimo más, porque es muy complicado de investigar y se está investigando ahora, y los chilenos están investigando bastante, y Milena también está investigando bastante, y los guatemaltecos también están avanzando bastante, pero sí, a mí me resulta particularmente interesante, bueno, todo esto que estás haciendo vos, Miguel, y ver y pensar, a ver si no es una locura, establecer, digamos, esto, porque realmente que en el caso de Guatemala nosotros encontramos, o sea, a directores de inteligencia que vinieron a formarse en Argentina y demás, y que de hecho fue uno de los que fue preso en uno de los juicios en los que participé yo como perito, que además fue después director de migraciones, y fue uno de las personas que articuló, o sea, es decir, que las redes de inteligencia tranquilamente estaban trabajando en migraciones y estaban trabajando. Entonces digo, a ver, yo no sé si es un delirio o qué, pero pensar a veces estas violaciones a los derechos humanos y la violencia masiva, no sé cómo, ya no encuentro palabras, ¿no? Pero también esta pregunta, porque bueno, a ver qué pasan con los niños de las personas que fueron muertas, desaparecidas y demás, y qué hacemos, y yo creo que es un problema que después pasan a tener los, las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Y bueno, no sé, lo tiro así eh, así nomás. Eh, a ver si me anoté algo más para decir. Bueno, nada. No sé si hay alguien más de los presentes que quiere decir algo, comentar, preguntarle a los otros, y si no, también a los mismos ponentes si se quieren hacer preguntas entre sí. A ver, espero a ver si alguien. Yo quería pedirle a Ana Karen si no tiene la ponencia escrita o algo,
porque un montón de cosas por ahí me quedaron ahí que me parecían súper interesantes, sobre todo por el caso de Guatemala, pero también de Paraguay. Eh, no sé si algún día voy a investigar Paraguay, pero no me llegó, no sé si se perdió o si no estaba. O si tenés algo tipo borrador escrito me serviría. Sí, yo más bien me ausenté porque estoy re enferma, pero te lo envío. O sea, tengo esto escrito. Y bueno, aprovecho para preguntarte sobre la categoría de botín de guerra, ¿no? Porque justo, o sea, en toda la literatura sobre violencia sexual hay una parte donde es bien cuestionada esa categoría, ¿no? O sea, justo como que señalan que esa categoría perpetúa como este imaginario de, en este caso, las mujeres como una recompensa, ¿no? O sea, las mujeres como incluso como un destino inevitable de que en procesos de, entre comillas, conquistas, en procesos de guerra, ¿no? Esa idea condensa imaginarios en donde eso, ¿no? O sea, parecería que es una recompensa aparte del propio contexto de guerra. Entonces, cuando yo leía tu ponencia, a mí me llamaba la atención, ¿no? O sea, que fuese, digamos, no solamente utilizada, sino reivindicada para hablar sobre todo en el contexto argentino de las reapropiaciones. Entonces, solo para hablar o pensar en voz alta, ¿no? O sea, como que, porque tú la recuperas y entiendo que la recuperas en esta presentación, digamos, de los debates, ¿no? O sea, qué es lo que se está diciendo. Pero a mí me gustaría si nos puedes platicar cuál es tu posición frente a esa categoría, ¿no? O sea, ¿crees que contribuye, digamos, más allá de que sea la categoría que utilicen, o más bien obtura procesos, ¿no? Y vemos que el caso guatemalteco te plantea otra cosa, ¿no? O sea, de la reproducción social, reproducción cultural, ¿no? Si hay algo, porque yo en general la desecho así, ¿no? Pero a veces como hacer ese ejercicio por venir de otro digamos, puede obturar ciertas significaciones que a lo mejor sí habría que recuperar. Entonces, más bien es eso, ¿no? O sea, tú con este recorrido historiográfico, ¿cómo te posicionas frente a esa categoría? Y sobre todo porque entiendo que está ligada mucho al mundo de las infancias y no necesariamente al mundo de la violencia sexual. Y ya un poco ligado justo a lo que yo les estaba platicando, también preguntarte, ¿no? O sea, si o sea, porque para mí es nuevo pensar este vínculo entre infancias y violencia sexual, ¿no? O sea, como que creo que cuando nos acercamos a ciertos problemas, tenemos preguntas en la cabeza, ¿no? Entonces, como todo mi recorrido en Guatemala, a pesar de que yo sé que en las masacres también hubo víctimas, ¿no? Y se dice en la comisión, como que yo nunca me había preguntado realmente sobre eso, ¿no? O sea, sobre infancias y violencia sexual, hasta que fue tan explícito verlo en el informe de la verdad paraguayo, ¿no? O sea, como que es algo que sale y también por otras cosas de la relación entre los jerarcas y el tema de la esclavitud sexual en Paraguay. Que es otro tipo de esclavitud la que ocurrió en Guatemala, ¿no? O sea, yo creo que, y cierro con eso, estoy en ese momento en donde yo tenía ciertas premisas y yo dije, bueno, yo voy a entrar a Paraguay solo a ver las tipificaciones, ¿no? O sea, qué es lo que se está diciendo y me estoy encontrando como con un universo de procesos que nada, como que me hacen eso, preguntarme incluso de nuevo sobre Guatemala, ¿no? Entonces, mi pregunta para Milena tiene que, eso. ¿Respondo ahora? No, me gustaría hacerlo entonces por ronda. A ver, y no sé si Miguel tiene algo para preguntar y en todo caso ya responder y empezamos después, Miguel, después de Ana Karen de nuevo, a ver si... Ah, no, porque ya respondiste, ¿no, Ana Karen? Bueno, y Milena. Vale, yo Sí. respondo a lo que me has comentado y yo tenía un par de comentarios para Milena y para Ana y respondo hago un poco todo lo mío y ya está, ya me callo, no hablo más. Bueno, antes que no lo he dicho, perdón, yo trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, yo soy investigador, bueno, profesor ya consolidado, no sé exactamente cuál sería la traslación a los diferentes, bueno, soy viejo ya, no estoy en una etapa inicial de las investigaciones como hay por aquí, pero bueno, pero un placer también compartir con compañeras que están ahí empezando sus trabajos. Yo primero planteo mis dos preguntas y bueno, que eran más un poco comentarios y luego respondo un poco a lo que me decías tú, Julieta.
Con el caso de Ana, yo tenía una pregunta, porque justo yo le estoy dirigiendo una tesis doctoral a una chica aquí en España, una doctoranda, que está en su fase final, que está estudiando precisamente la violencia sexual, bueno, violencias sexuadas, utiliza este concepto, en el marco de la guerra civil y el franquismo, ¿no? Y ella es, digamos, uno de los ejes centrales de su investigación es, digamos, plantear una versión o una visión mucho más complejizada de esta idea que se debate mucho, y, bueno, en el caso español no tanto, pero bueno, se ha debatido mucho en la historiografía, que tú conoces mucho mejor que yo, digamos, esta idea de la violación como estrategia de guerra. Entonces, en ese sentido, no sé si en el caso guatemalteco y paraguayo que tú trabajas, no sé si eso aporta, digamos, en qué medida permite entender o no esa idea de la violación como arma de guerra. Lo planteo por una cuestión, porque generalmente a nivel metodológico, y esto pasa mucho en los ámbitos, digamos, de la historiografía europea, cuando se teoriza sobre formas de violencia, los ejemplos que se suelen tomar suelen ser de casos de conflictos, estamos hablando de conflictos bélicos, de conflictos bélicos europeos. Entonces se dice, bueno, la guerra total, y entonces se toma la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero no se habla de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en Asia, de lo que pasa en África. Y yo creo que para el caso de la violación puede pasar un poco lo mismo, porque las ejemplificaciones básicamente toman los casos de Ruanda, o como tú has dicho, ¿no? De Bosnia, y el caso alemán en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé en qué medida el aporte desde los casos que tú estudias, Guatemala y Paraguay, pueden ayudar, digamos, a complejizar esta idea o no de la violación como estrategia de guerra. Luego, para el caso de Milena, yo tenía un poco el mismo comentario que decía Julieta, ¿no? Es que, claro, en el caso de España, precisamente en los años posteriores justo a la guerra civil, aquí se desarrollan bueno, entre comillas, investigaciones, digamos, psicológicas de un psicólogo que es Antonio Vallejo Nájera, que lo que trata un poco es de sintetizar en lo que él denomina gen rojo en las mujeres republicanas que son internadas en campos de concentración y en el sistema carcelario español. Digamos, a través de una serie de experimentos que no tienen la dimensión, digamos, de los experimentos nazis, pero bueno, que no dejan de ser experimentos un poco eugenésicos en cierto modo. Y una de las conclusiones a las que se llega es que evidentemente los niños tienen que ser sustraídos de estas familias para evitar una contaminación y un desarrollo de ese gen rojo. Entonces, y esto además, la cuestión de la cuestión del robo de niños también es una constante a lo largo de la dictadura, porque a finales de los años 60, a principios de los 70, justo ahora se han publicado unas investigaciones en España sobre una institución que fue el Patronato de Protección a la Mujer, que también las mujeres que pasaron por esa institución, que eran, digamos, mujeres inmorales en términos de la dictadura, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, cuentan que algunas estaban embarazadas y las monjas, que eran quienes gestionaban estas instituciones, se llevaban a los hijos y se los daban a familias, digamos, del régimen. Entonces, yo me interesaba saber si vas a tratar de hacer un poco una genealogía de esta forma específica de violencia en tu trabajo, aunque no sea, digamos, el eje central. Y luego, claro, yo aquí no quiero plantear con mi investigación, ni mucho menos, no se me interprete así, que España, digamos, es el origen de todas las violencias, no va por ahí, pero sí que es cierto que me interesa esa conexión, porque en los años 40 y en los años 50 se producen muchas visitas, o algunas visitas de militares latinoamericanos que van a visitar el sistema penitenciario y el sistema carcelario español. Les enseñan las cárceles de mujeres, les enseñan algunos campos de concentración. Entonces, yo no sé, claro, evidentemente eso es imposible de documentar, pero bueno, yo no sé si a través de ahí se pueden trazar algunas genealogías de formas de castigar a la subversión, ¿no? A través digamos, de la enajenación, del rapto de los niños, y si eso luego pudo tener algún impacto. Y bueno, termino ya con los comentarios que me decías, Julieta. Desde luego, muchas gracias por el nombre este de Prudencio García, que yo no lo tenía para nada localizado y ya lo he buscado por aquí un poco lo que me ha dado tiempo en el ordenador y me pondré con ello. Sí, a ver, claro, yo un poco mi investigación se construye, o digamos, yo estas trayectorias las he reconstruido sobre todo a través de los expedientes personales. Es decir, yo cuando he conseguido detectar los nombres, he ido a los expedientes personales y a partir de ahí he podido reconstruir la trayectoria. Lo que pasa es que los expedientes personales, al menos en el Ejército Español y en la Guardia Civil, bueno, nombran lugares, pero no nombran particularmente la actividad concreta
que se desarrollan en estos lugares. Para esto hay que ir al Archivo General de la Administración, que es, digamos, el archivo del Estado, y luego están los archivos militares, que tienen un problema que parece mentira en la España de 2026, pero que están sufriendo cada vez más restricciones por parte de los militares. Entonces, bueno, hay ciertos problemas ahí, pero un poco el paso siguiente de esta investigación es intentar entender el contenido concreto de esta formación. Y con respecto a lo que decías de los cursos para países amigos, precisamente este agregado militar que señalaba yo participa en el curso de países amigos del año 80 y, eh, y luego es el que participa en el curso de esta inteligencia aquí en España. Y el curso completo, que son aproximadamente unas 1000 páginas, está en un archivo aquí en España, vamos, yo lo tengo en el ordenador. Y es interesante porque salen todos los temarios, salen todos los nombres de los militares que participaron y sale además de forma interesante un manual que se utiliza como material de trabajo, un manual de interrogatorios para prisioneros tupamaros, el caso uruguayo y tal. Digamos que circulan este tipo de materiales y es un poco lo que yo creo que él coge y utiliza para luego formar a toda una serie de militares, policías y guardias civiles españoles, además muchos de los cuales están vinculados a todo un universo que yo también creo que es muy interesante y creo que al final desde luego en el caso latinoamericano y también en el español, son dimensiones que se entrecruzan de forma muy clara, que son el ambiente, digamos, los círculos militares, el ambiente institucional, el ejército, policía y fuerzas de seguridad, y luego los grupos neofascistas, que por ejemplo en España son muy activos a finales de los 70, comienzos de los 80, y varios de los cuales están en la nebulosa esta que toma parte en el golpe de Estado del 23 de febrero, ¿no? Entonces es interesante verlo en este sentido y por eso esa idea que planteaba yo del regreso de toda esta violencia, en este caso a partir digamos, de cómo se nutre de las propias experiencias latinoamericanas, ¿no? Y ya está, me quedo aquí. Gracias. Bueno, buenísimo. Igual yo cuando ni bien tenga tiempo voy a tratar de buscar a ver si tengo algún nombre más en los cursos. Estoy casi segura que sí. Bueno, Ana Karen, ¿querés hacer algún comentario más y responder a la pregunta de Miguel? Sí, pero no sé si Ana quiere. Ah, Lula, o sea, levantó la mano. Hola. Ah, ahí está. Ah, porque te vemos de costado. Sí, perdón, porque tengo una pantalla secundaria, entonces yo les veo acá, pero ustedes por este lado. Por eso tenía apagada la cámara, porque si no es medio raro y bueno. Va. Pero intervengo para nada, ahí sí, desde mi costado, desde las cosas que yo hago, me parece que lo que Mile y Ana Karen están trabajando tiene esa perspectiva, no, propone esa cuestión súper importante para la investigación o sea, que es un tema epistemológico, que son esos sesgos de género que ocurren, que están ya dados como adentro de nuestras fuentes de información. Y que hacen que haya puntos ciegos y me parece que es súper necesario darse cuenta, ¿no? Que están esos puntos ciegos y que esos puntos ciegos están dados porque precisamente son de origen, ¿no? Son ahí como el pecado original de cómo se fue construyendo ese conocimiento en los esfuerzos de las comisiones de verdad o similares. Entonces creo que es un esfuerzo complejo y que por eso es que siempre volvemos a los mismos casos como testigos de cuando sí se hace visible que ese factor de género, que sería el caso de Ruanda, de Bosnia, ¿no? Y para este debate de si botín de guerra, en términos del lenguaje, también desde los mismos represores, o de cuestionar que sea un premio, un regalo, o bueno, eso, un derecho, digamos, de los perpetradores, el acceso a los cuerpos de las mujeres, no lo desecharía como hay, las mujeres no son eso, digamos, sino que creo que más bien trataría de insertar esa discusión
en lo que la antropología ha registrado respecto a lo que se llama más matizadamente el intercambio de mujeres, que siempre ha ocurrido en todas las luchas entre grupos humanos de cualquier tipo, por territorio, o lo que sea, como que está ese lugar de las mujeres y del acceso sexual a las mujeres como una moneda de negociación, digámoslo así. No estoy diciendo o sea, no lo estoy poniendo en términos valorativos o taxativos ¿no? Sino que lo estoy diciendo como algo que matiza esa discusión de qué lugar tienen los cuerpos de las mujeres en conflictos armados o bélicos en cualquier sentido, ¿no? Eso. Bueno, em, ¿querés, Ana Karen, entonces intervenir vos y luego Milena? ¿O alguien más quiere? Bien, perfecto, entonces. Ana Karen. Sí, gracias por las preguntas. Yo creo que, o sea, es que las tipificaciones al final, digamos que para mí son una puerta de entrada para entender cómo distintos grupos sociales están construyendo significados frente a una práctica, ¿no? Entonces, después de revisar como un montón de bibliografía sobre el ámbito jurídico y el ámbito social, ¿no? Yo llegué a la conclusión, no porque esté cerrado, sino como para organizar toda esta literatura en al menos tres entendimientos de la violencia sexual, ¿no? O sea, en conflictos armados. Uno, ¿no? Que llamé como la versión erotizante, que esta versión lo que dice es que hay un desenfreno sexual de algunos soldados y constituye un supuesto daño colateral, ¿no? La segunda es la versión del botín de guerra, en donde, bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? O sea, se asume que los cuerpos de las mujeres son vistos como una extensión del campo de batalla, en tanto propiedad, en tanto botín de guerra, ¿no? Y la última, ¿no? Es la versión estratégica, ¿no? En la que se afirma que la violencia sexual no tiene nada que ver con una incontrolable urgencia sexual, sino que más bien es un embate de poder masculino y en otros casos una estrategia política. Cada una de estas versiones, dichas así de manera muy general, tiene distintos cuestionamientos porque lo que vemos es que se entienden de distintas, incluso se malentienden de distintas maneras la relación entre sexualidad y poder, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho desde América Latina y que un poco es como la pregunta, ¿no? Yo creo que en América Latina el concepto de violencia política ha sido fundamental, ¿no? O sea, porque justo como que, por ejemplo, hay unas compañeras en Chile de un colectivo que se llama Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, que ellas pusieron en el centro, ellas eran miristas, la categoría político, violencia político-sexual, ¿no? Entonces, a lo que se refieren es, hablemos también de los contextos, ¿no? Porque un poco como decía esta Ana, el debate de la violencia sexual en conflictos armados, hay un libro de Susan Brown Miller que se llama Contra mi voluntad, ¿no? O sea, emblemático, que decía como, bueno, ha estado presente desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces yo creo que América Latina, me atrevería a decir que justo ha puesto énfasis en los contextos de producción, digamos, de esas violencias sexuales, ¿no? O sea, de qué significados tienen y no solo como una abstracción de esto es una estrategia de guerra más, ¿no? Porque a veces eso nos lleva a lugares de, bueno, pues entonces si siempre ha estado presente, se desdibujan, ¿no? Las especificidades. Y creo que cuando hablamos de la Guerra Fría latinoamericana o interamericana, ¿no? Y el papel de la violencia política, es decir, como entender desde Greg Grandin, yo siempre me agarro de ahí, ¿no? O sea, como este momento histórico del conflicto entre dos maneras de entender lo político, al menos dos maneras de entender lo político social y cómo la violencia sexual entró en determinados momentos, ¿no? En determinados espacios. Y yo creo que en el caso guatemalteco, por ejemplo, el hecho de que hubiera yo siempre me acuerdo mucho de como distintos momentos en el caso argentino que era como esta lucha de mostrar que era un plan sistemático, ¿no? Y era,
O sea, no solo hay que decirlo, hay que demostrarlo. Y eso es un desafío al que nos enfrentamos como investigadoras, ¿no? O sea, como que tenemos intuiciones y es como que esa intuición cómo construye evidencia empírica, ¿no? Y entonces vemos en Argentina cómo eso que se dijo durante mucho tiempo, no, bueno, exceso, no sé qué, o sea, hay un plan sistemático, hay una reorganización, un genocidio, etcétera, ¿no? Entonces, en Guatemala vemos eso para el caso de la violencia sexual, ¿no? O sea, era sorprendente que esta ocurrencia masiva tenían que darle una explicación, ¿no? Y los modus operandi un poco fueron como, hablemos incluso de distintos tipos de violencia sexual que están ocurriendo aquí, ¿no? Porque no toda la violencia sexual fue, si bien la mayoría fue perpetrada, por ejemplo, contra mujeres organizadas, ¿no? En distintas comunidades, en distintas organizaciones políticas, tenemos a la par otro tipo de violencia sexual que no es necesariamente contra mujeres organizadas. Entonces, ¿cómo leemos en el mismo periodo temporal e incluso en el mismo espacio esos dos tipos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que cerraría diciendo que para mí, ¿no? En estos momentos no significa que no cambie, no significa que no me agarre de otras categorías, pero pensar la violencia política de género me ha ayudado a entender las distintas dimensiones de la guerra, las distintas dimensiones de género de la guerra, las distintas dimensiones de género en conflictos armados y en el genocidio. Y solamente terminaría cerrando mencionando que casi siempre que se habla de mujeres y guerra, lo primero que se piensa es en violencia sexual, ¿no? Y entonces hay discusiones bien álgidas y yo también me inscribo ahí. O sea, la gran pregunta es por qué seguimos hablando de eso y yo puedo decir por qué sigo hablando de eso, pero que cuando hablamos de mujeres y guerras hay muchas dimensiones, ¿no? De cómo se vivió esa guerra, que no son solamente la violencia sexual. Sin embargo, la violencia sexual, al estar históricamente enfocada o enclaustrada en la dimensión íntima, metodológicamente, políticamente, nos permite ver las tensiones para que algo que ha estado enclaustrado como íntimo, como privado, como individual, sea pensado en otros términos, ¿no? En algo estructural, en algo político, etcétera. Entonces, no, yo cerraría con eso. O sea, para mí la categoría, o sea, yo no lo dejaría en términos abstractos como la violencia sexual es una estrategia de guerra porque se nos van como varias especificidades, pero sí, ¿no? Para mí esto de la violencia política de género permite situar coordenadas temporales, coordenadas geográficas e intencionalidades, ¿no? Y lo último que termino diciendo es que yo estoy con el caso paraguayo, como ustedes podrán ver, para mí estoy entrando al caso paraguayo. Pero hay cosas que no termino de entender y que está bueno como enfrentarse a esas intuiciones o a esos nuevos datos. O sea, algo que pasó, por ejemplo, yo sé que en Argentina hay debates sobre que estaban los centros de desaparición, exterminio, y que afuera de esos centros llegaron a secuestrar a mujeres que no tenían una militancia y hay registros de violencia sexual contra esas mujeres, ¿no? Alrededor de los centros. ¿Qué pasa en el caso, y en Guatemala también hay algunos registros de destacamentos militares, ¿no? Y lo que pasó alrededor del destacamento. ¿Qué pasa en Paraguay? Que hay una estructura de esclavitud sexual montada con los jerarcas militares, ¿no? O sea, montada con Stroessner y montada con otros, en donde también hubo un sistema ahí de esclavitud sexual de niñas durante la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? Entonces, eso, digamos, abre otras preguntas sobre cómo entender esa violencia sexual, ¿no? En el marco de que al mismo tiempo estaban ocurriendo masacres contra las ligas agrarias cristianas en donde las mujeres fueron particularmente victimizadas, ¿no? Entonces, bueno, cerraría con eso. Gracias. Gracias, Ana Eh, Karen. Bueno, Mile, sí. y ya con vos cerramos. Bueno, primero, me olvidé de mencionar, pero sí, claramente, en el caso guatemalteco, el término botín de guerra se asocia directamente hacia la violencia sexual y hacia la violencia hacia las mujeres, y eso es un claro contraste en esta idea que digo del niño es destrucción de la semilla, pero la violencia hacia las mujeres es el botín de guerra, es como, bueno, ok. Y en relación a mi posicionamiento frente a la categoría, para mí es completamente contraproducente. Hoy en día en Argentina igual no es que se habla todo el tiempo de la violencia hacia infancias como botín de guerra, no es que es la categoría, pero sí fue una categoría que tuvo mucho un sentido muy instrumental de utilizar las mismas palabras de los perpetradores para ejercer esa denuncia. Y decir, o sea, en realidad era para correr esta lógica de no es que se llevaron niños que estaban
violentados por la guerrilla o que habían sido abandonados, sino que vinieron y se robaron chicos y se los llevaron como un botín de guerra, como que esa era la lógica instrumental de este término. Para mí hoy en día es obviamente contraproducente usarla y que es un poco lo que digo que quiero creer que se entendió que dije eso en la ponencia, o sea, que me parece mucho más rica las categorías como destrucción de la semilla que las categorías como botín de guerra. Y estaba pensando también algo que me preguntabas también, Ana Karen, había leído hace poco, creo que era una investigación sobre Argentina, esta idea del reconocimiento como sujeto de derecho, como en una primera instancia de la mujer y en una segunda instancia del niño, que en realidad lo leía en relación al niño, pero esto como que hay un momento en el que se reconoce como sujeto de derecho a esta persona que ha sido violentada en muchos, a este sujeto que ha sido violentado, que como si fuese primero la mujer y luego el niño, y tal vez hoy en día sigue siendo, sí, sigue construyendo esta idea de sujeto de derecho del niño. No sé si es tan lineal, como que creo que no es que viene primero la mujer, obviamente sí llegó a conquistar el voto femenino y como que estamos vinculados a esa idea y bueno, a la convención en la idea del niño, pero como que creo que es una construcción constante de reivindicar a ambos sujetos como sujetos de derecho. Eh, está bueno. Y en relación a lo que decía Miguel, lo estuve buscando recién, no lo encontré, pero cuando hicimos con mi compañera la investigación esa de las adopciones internacionales, había un libro que estaba en inglés que pensé que era Somebody's Children de Briggs, pero no es, que no hace una genealogía, pero sí tiene varios capítulos que como que hacen un poco el recorrido de en qué momento se empieza a utilizar este tipo de violencia de sustracción de los niños. Habla del franquismo, habla de Vietnam también y está buenísimo. Me encantaría por ahí en otro trabajo o para reconstruir un poco a nivel histórico, hacer una genealogía de esto. Así que gracias por el comentario. Y estoy. Bueno, estamos casi a tiempo cumplido de corrido. Nosotros desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, creo que estuvo muy buena esta mesa. Yo me quedo, la verdad, con todos los trabajos para seguir masticando. Creo que es un trabajo conjunto. Eh, Así que bueno, me despido. En realidad despido a la grabación y después nos despedimos si quieren más informalmente.